¿Sabías que en 2019 en Ecuador se filtraron los datos de personales de casi 21 millones de personas más que toda la población del país, incluyendo datos de personas fallecidas en un solo servidor mal configurado? En ese caso se llamó Nospar Elster. Y no fue el único caso sonado. La primera sanción real que aplicó la nueva Superintendencia de Protección de Datos en Ecuador no fue contra un banco ni contra una empresa tecnológica, fue contra la Liga Profesional de Fútbol y Federación Ecuatoriana de Fútbol, por casi $450.000 combinados. Y hay algo que todavía es más fuerte. En Ecuador ya existe una condena real por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, del artículo 234 del COIP. Y la persona condenada era precisamente un experto en ciberseguridad. Y en este video vamos a explicarles exactamente cómo se llega de un caso como estos a una sanción, ya sea de la LOPDP o del COIP. Estos tres casos son reales, ocurrieron en Ecuador y estas tres se conectan directamente con nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Somos Talía Andrade, Yarix Zamora y Byron Almeida. Y en los próximos minutos le vamos a explicar qué artículos de Ley Orgánica de Protección de Datos Personal y el Código Orgánico Integral está detrás de cada uno de estos casos y qué sanción recibieron. Cada uno de nosotros va a tomar un grupo de artículos, va a explicar la sanción que corresponde y lo va a respaldar con uno de estos tres casos. Al final, nosotros vamos a debatir el tema. Fundamentos, diseño de sistemas y el vacío legal que existía. Empiezo por el principio porque existe la Ley de Organización de Protección de Datos Personales antes de 2021. Ecuador no tenía una ley integral de protección de datos, a pesar de que el derecho ya estaba reconocido por la Constitución. En el artículo 1, objetivos y finalidad, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales garantiza el derecho a la protección de datos personales, incluyendo el acceso y la decisión sobre esa información. El artículo 1 establece justamente eso, el objetivo de toda ley de garantizar que las personas puedan decidir sobre su propia información y cómo futuros ingenieros de sistema con cada base de datos, formularios o aplicación que diseñamos va a estar sujeta a este principio. En el artículo 4, las definiciones dato personal, tratamiento responsable y encargado del tratamiento, bases de datos o fichero, datos biométricos y elaboración de perfiles. En el artículo 4 nos da el vocabulario técnico legal. Aquí quiere resaltar dos ideas para que en nuestra carrera nosotros como desarrolladores casi siempre seremos encargados de tratamientos. Tratamos datos como cuenta de una empresa y cuando construimos sistemas de reconocimiento facial o de recomendaciones estamos trabajando con datos biométricos y elaboraciones de perfil, dos categorías que la ley vigila de cerca. En el artículo 39, protección de datos desde el diseño y por defecto, el responsable debe incorporar medidas técnicas y organizativas desde la primera fase de diseño del proyecto y por defecto solo debe tratarse la información necesaria. Y el artículo que más nos toca como ingeniero es el 39, protección de datos desde el diseño, lo que es la industria llamamos Privacy Big Design. La seguridad no se agrega al final del proyecto, se piensa desde el primer boceto de la base de datos. En la sanción del artículo 67, numeral 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, no implementar protección de datos desde el diseño y por defecto es una infracción leve. Según el artículo 71, esto se sanciona con multa del 1 al 10 salarios básicos unificados. Si el responsable es una entidad pública o entre el 0,1% y el 0,7% del volumen de negocio, si es una empresa privada. Entonces no aplicar el artículo 39 ya es por sí solo una infracción leve, sancionable, pero cuando el problema es mucho más grande que una simple descuido de diseño pasamos a otro nivel de gravedad y ahí quiero contarles el caso que literalmente provocó que esta ley existiera. El caso real no va Extract 2019, el 16 de septiembre de 2019 se reveló que un servidor mal configurado de la empresa ecuatoriana Nova Extract exponía públicamente en internet los datos de cerca de 20.8 millones de personas, nombres, cédulas, fechas de nacimiento, dirección, información laboral y familiar, incluyendo datos de menores de edad y de personas fallecidas. La Fiscalía abrió una investigación previa por el posible delito de violación a la intimidad. Hoy el artículo 178 de la COIC y se ha señalado también la revelación ilegal de bases de datos en el artículo 229 de COIC se añado el domicilio de sus directivos, aunque hasta donde se conoce públicamente no ha trascendido una sentencia condenatoria firme. Lo relevante para nosotros es en ese momento Ecuador no tenía todavía la Ley Orgánica de Protección de Datos Personal, así que la única herramienta legal disponible era el COIC. El mismo día del escándalo, el entonces presidente Lenín Moreno anunció por Twitter que enviaría a la Asamblea el proyecto de ley que un año y medio después se convertiría en la Ley Orgánica de Protección de Datos que hoy estudiamos. Es decir, el artículo 39 que les mostré hace un momento, protección desde el diseño, es el fondo de la respuesta legal o exactamente este tipo de descuido, un servidor sin las medidas de seguridad mínimas expuesta a cualquiera en Internet. Si esta ley hubiera existido en 2019, Nova Extract habría estado obligada a aplicar este artículo desde el diseño de su sistema. Gracias, compañera.
Sí, si en el bloque anterior vimos por qué nació esta ley, ahora vamos a enfocarnos en qué exige actualmente cuando desarrollamos un sistema que maneja datos personales. Primero tenemos los artículos 12 al 15 y el artículo 17, que establecen derechos como el acceso a la información, la rectificación, la eliminación y la portabilidad de los datos. Por ejemplo, el artículo 13 establece que una persona puede solicitar acceso a sus datos y debe recibir una respuesta en un plazo de 15 días. En la práctica, esto significa que al desarrollar un sistema podríamos necesitar un módulo de mis datos o una API que permita al usuario consultar, corregir o eliminar su información. También está el artículo 17 relacionado con la portabilidad. Aquí se establece que los datos deben poder entregarse en un formato estructurado y que pueda ser leído por otros sistemas, como es JSON, CSV o XML. Luego tenemos el artículo 20, que cobra mucha importancia cuando trabajamos con inteligencia artificial o decisiones automatizadas. Si un algoritmo toma una decisión que afecta a una persona, esta tiene derecho a conocer por qué se tomó esa decisión y también puede solicitar una revisión humana. Por otro lado, el artículo 47 establece las obligaciones de quienes manejan datos personales. Entre ellas se encuentran aplicar medidas para proteger la información, contar con un consentimiento válido y mantener la confidencialidad de los datos. Y sobre el consentimiento, el artículo 8 establece que debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Esto quiere decir que no basta con colocar un checkbox marcado por defecto, la persona debe saber claramente qué está aceptando. Y pues finalmente tenemos el artículo 68 y 70, que consideran como infracciones graves no aplicar las medidas adecuadas de protección o utilizar datos sin un consentimiento válido. Y según el artículo 72, esto puede generar una multa de hasta el 1% del volumen de negocio del ejercicio económico anterior. Entonces, todo esto nos muestra que cuando construimos un sistema, no solamente debemos pensar en que funcione correctamente, sino que también cómo vamos a proteger los datos, a respetar los derechos de las personas que lo utilizan también. Ahora, pues, quiero mostrar un caso real que demuestra que todo lo que acabamos de explicar no queda solamente en teoría. Esto ocurrió en Ecuador en diciembre del 2025. La Superintendencia de Protección de Datos Personales, que es la autoridad encargada de aplicar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, impulsó sus primeras sanciones administrativas por infracciones graves. Uno de los casos fue el de Liga Pro. Después de realizar las inspecciones correspondientes, se determinó que no contaba con un consentimiento válido de 14.398 personas y que tampoco había implementado las medidas adecuadas para proteger esos datos. Entonces, como consecuencia, recibió una multa de $259.644 con un centavo. Pero la sanción pues no quedó solamente en pagar la multa, sino que también se le ordenó notificar a las 14.398 personas afectadas a eliminar sus datos de todas sus bases. Entonces, algo similar ocurrió con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que recibió una multa de $194.856 con 17 centavos. Además, tuvo que actualizar su registro de actividades de tratamiento, implementar una política de protección de datos, informar a las personas afectadas y eliminar los datos que habían sido tratados en el aplicativo de FAN de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, si sumamos ambas sanciones, estamos hablando de $454.500 con 17 centavos, es decir, casi $500,000. Y aquí podemos ver la aplicación real de los artículos 68 y 62 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que acabamos de mencionar. Entonces, algo que me parece importante de este caso es que no estamos hablando de un banco ni de una empresa especializada en tecnología, sino que estamos hablando de organizaciones deportivas. Entonces, este caso nos demuestra que proteger los datos personales no es opcional y que las consecuencias de no hacerlo correctamente ya se están viendo en nuestro propio país. Gracias, Yaritza. Este bloque es probablemente el más cercano a lo que haremos en el día a día, la seguridad informática aplicado a datos personales. Lo que pasa cuando esa seguridad se rompe intencionalmente. Según el artículo 37, principio de seguridad de datos personales, el responsable debe aplicar medidas de seguridad aceptadas por el estado de la técnica, cifrado, control de accesos, autenticación. Los artículos 40 y 42 nos dicen metodología de análisis de riesgos y amenazas, determinación de medidas de seguridad y evaluación de impacto obligatoria cuando el tratamiento implique alto riesgo. El artículo 43 nos dice notificación de vulneración de seguridad a la Autoridad de Protección de Datos en máximo 5 días. Además, el artículo 46 nos dice notificación al titular afectado en máximo 3 días. Estos artículos son básicamente un plan de respuesta a incidentes convertido en ley. Analizar riesgos antes de lanzar un sistema. Evaluar el impacto, si maneja datos sensibles y si algo falla. Notificar en 5 días a la autoridad y en 3 días a los usuarios afectados. Si hablamos de las sanciones, tenemos el artículo 68, numerales 5 a 8 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No realizar evaluaciones de impacto, no implementar medidas técnicas de seguridad o no notificar una vulneración de seguridad son infracciones graves, multa de hasta 1% del volumen de negocio, según el artículo 72. Pero cuando ese incumplimiento se convierte en un delito cometido por una persona específica, entra el COIP y ahí la consecuencia
ya no es una multa, es cárcel. Según el COIP, en su artículo 229, revelación ilegal de datos, 1 a 3 años o 3 a 5 años si lo comete un servidor público. En cuanto al artículo 230, interceptación ilegal de datos, 3 a 5 años. En lo que tiene que ver con el artículo 232, ataque a la integridad de sistemas informáticos, incluida la creación de malware, 3 a 5 años, hasta 7 si afecta a un servicio público. En lo referente al artículo 234, acceso no consentido a un sistema informático, 3 a 5 años. En definitiva, estos 4 artículos del COIP son casi literalmente los conceptos de seguridad informática que como ingenieros en sistemas vamos a manejar convertidos en ley penal. Interceptar datos sin orden judicial, crear malware o acceder sin autorización a un sistema, todo esto tiene pena de cárcel. Y esto no es hipotético. Ya hay una condena real en Ecuador, justamente por el artículo 234. A continuación tenemos un caso real. Ola Vini, en el año 2019 a 2024. Ola Vini fue un desarrollador sueco de software libre y experto en seguridad informática. Fue detenido en Ecuador en abril de 2019, acusado de acceso no consentido a un sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Este hecho infringe el artículo 234 del COIP. En febrero de 2023, un tribunal lo absolvió por unanimidad, señalando que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes ni demostró intención dolosa. La única evidencia relevante fue una captura de pantalla de una sesión de Telnet que ni siquiera demostraba un acceso exitoso. Sin embargo, la Fiscalía apeló y el 5 de abril de 2024, la Sala de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha revocó la absolución y lo declaró culpable, pero solo en grado de tentativa. Le puso 1 año de privación de libertad que cumple fuera de prisión, bajo suspensión condicional de la pena, y una multa de 4 salarios básicos unificados, que equivale a $1.840. Este caso es clave para nosotros por 2 razones. Primero, muestra que el artículo 234 no es solo teoría. Ya hay una persona condenada en Ecuador bajo esta figura. Y segundo, porque el propio caso generó un debate importante en la comunidad de seguridad informática. ¿Dónde termina la investigación legítima de vulnerabilidades y dónde empieza el delito? El tribunal que lo absolvió en primera instancia advirtió que interpretar este artículo de forma demasiado amplia podría criminalizar el trabajo de cualquier investigador de ciberseguridad. Conclusión y debate final. Para mí, lo primero que salta a la vista es la línea del tiempo. Nova Extract es de 2019, cuando Ecuador no tenía la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Eso demuestra que la ley nació por una emergencia real, no por moda regulatoria. Sin esa filtración masiva, probablemente seguiríamos sin esta ley. Totalmente de acuerdo. Lo que más me llama la atención del caso de la Liga Pro y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es que la primera gran sanción no fue a una empresa tecnológica, sino a una organización deportiva. Entonces, esto nos dice o nos aclara que la ley aplica a cualquier organización que trate datos, sin importar el sector, y que la superintendencia sí está dispuesta a aplicar multas de cientos de miles de dólares. Así es, y el caso de Ola Vini es distinto a los otros dos, porque no es una organización la sancionada, es una persona individual, y bajo el COIP, con cárcel de por medio. Ahí vemos la diferencia real entre responsabilidad administrativa, multas a empresas, y responsabilidad penal, es decir, cárcel para personas. Eso me hace pensar en nuestra futura carrera. Si trabajamos como administradores de bases de datos o desarrolladores y cometemos un acceso indebido a un sistema, no solo arriesgamos el trabajo, arriesgamos ir presos, como le pasó a Vini, aunque sea a un grado de tentativa. Por eso insisto en que la protección va desde el diseño. O sea, el artículo 39 no es un trámite legal más. Por ejemplo, si la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol hubiera aplicado eso desde el inicio, probablemente no habrían llegado a esa multa de casi $500,000 combinados. Y sobre el caso de Vini, hay algo que como futuros ingenieros deberíamos discutir. ¿Dónde está la línea entre investigar una vulnerabilidad de forma ética y cometer un delito? El tribunal que lo absolvió en primera instancia lo dijo clarísimo. Si se interpreta este artículo de forma muy amplia, se puede terminar criminalizando a la misma gente que nos ayuda a estar más seguros. Es un buen punto para cerrar. La tecnología avanza más rápido que la ley, pero cuando la ley por fin llega, como pasó con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, demuestra que Nova Extracts empieza a aplicarse con fuerza, como vimos en la Liga Pro y con Vini. Y como futuros ingenieros en sistemas de información, no somos simples espectadores de estas noticias. Nosotros vamos a ser quienes diseñen los sistemas que cumplan o que incumplan estos artículos. Claro, exactamente. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos dice cómo hacerlo bien. Y estos 3 casos, Nova Extract, Liga Pro, Federación Ecuatoriana de Fútbol y Ola Vini, nos muestran con nombres, cifras y sentencias reales qué pasa cuando algo sale mal. Empezamos este video con 3 datos que sonaban increíbles y resultó que los 3 eran reales y ocurrieron aquí en Ecuador. Vimos cómo una filtración masiva de datos en 2019 terminó creando la ley que hoy estudiamos, como esa misma ley que aplicó multas de casi $450,000 en 2025 y como el COIP ya mandó a una persona a cumplir una condena por acceso no consentido a un sistema. Así es, como futuros ingenieros en sistemas de información, estos artículos no son letra muerta, son literalmente las reglas bajo las cuales vamos a construir nuestra carrera profesional. Somos Talía Andrade y Alex Zamora. Y Byron Almeida, gracias por vernos.